Bienvenidos, esto es Pentecostalismo Máximo, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, mi nombre es Eliseo y hoy estaremos tocando un tema muy interesante sobre qué es esto del bautismo con fuego que generalmente creen la gran mayoría de los pentecostales. Hay muchos pentecostales que no creen en esto, es una realidad. Mas no obstante, quiero hoy traer a este espacio la perspectiva que nos trae y nos brinda el teólogo José Goncalves, que es pastor en Agua Branca, Piau. Se graduó en teología en el Seminario Bautista de Terencinia y en filosofía por la Universidad Federal de Piauí. Enseñó griego, hebreo y teología sistemática en la Facultad Evangélica de Piauí. Es comentarista de la lección bíblica de las escuelas dominicales de la CPAD. Recuerden que la CPAD es la editorial, es la casa publicadora de las Asambleas de Dios, allí en Brasil, y autor de los libros como por ejemplo Misiones, El mundo pide ayuda, ¿Por qué la caída valiente?, Defendiendo el verdadero evangelio, Prosperidad a la luz de la Biblia, Senderos de fuego, lo que diferencia al pentecostés bíblico del neopentecostalismo, Porción doble, Las victorias y derrotas de un hombre de Dios, y también es presidente del Consejo de Doctrina de la Convención Estatal de las Asambleas de Dios en Piauí y miembro de la Comisión de Apologética de la CGADB. Recuerden que la CGADB es la Comisión de Apologética de las Asambleas de Dios, es la que defiende la doctrina pentecostal y asambleiana. Y hoy vamos a estar tratando un post que él tiene en su blog, que es blog do Pastor José Goncalves, que voy a ir traduciéndolo y se los voy a ir leyendo para que ustedes puedan enriquecerse con el conocimiento del pastor y teólogo José Goncalves. Así que él inicia este posteo diciendo que en su famosa gramática del griego del Nuevo Testamento, que es gramática exegética del griego del Nuevo Testamento, de cultura cristiana, el escritor William Chamberlain señala 5 principios que debe tenerse en cuenta al interpretar un texto bíblico. En primer lugar, interpretar léxicamente. En segundo lugar, interpretar sintácticamente. En tercer lugar, interpretar contextualmente. En cuarto lugar, interpretar históricamente. Y en quinto lugar, interpretar de forma análoga. 2 pasajes bíblicos donde hay que tener en cuenta estos principios de interpretación son sin duda Mateo capítulo 3, versículo 11 y Lucas capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlos para que podamos saber bien, obviamente, qué es lo que estamos tratando. Mateo capítulo 3, versículo 11, dice así: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Lucas capítulo 3, versículo 16, dice lo consiguiente: Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En estos textos, dice Goncalves, Juan el Bautista dice que el Mesías sería el que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El significado que algunos atribuyen a estas escrituras en términos generales es que Jesús bautiza a los creyentes con el Espíritu Santo y a los impíos con el fuego de la condenación. Esa es una de las perspectivas. Dice Goncalves, en este sentido, que hay, por tanto, dice, según esta interpretación, 2 bautismos.
uno con el Espíritu Santo y otro con fuego. Son dos bautismos completamente diferentes. Se acusa a los pentecostales, en este caso, de hacer una exégesis superficial de estos textos, porque difieren de este entendimiento. Pero una exégesis que toma en cuenta los principios de interpretación enumerados anteriormente, no deja lugar a dudas de que la expresión bautismo en el Espíritu Santo y con fuego, y fuego, se refiere a una sola experiencia y que está vinculada al evento de Pentecostés, como se registra en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, el cual vamos a leer en este momento. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, que dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, Goncalves dice que, en otras palabras, la expresión bautismo en Espíritu Santo y fuego y con fuego es la referencia a la llama pentecostal que cayó sobre los discípulos en el cenáculo. No hay dudas de que todo teólogo serio, desprovisto de prejuicios confesionales y que tenga en cuenta estos principios hermenéuticos y exegéticos de interpretación, sabe que la comprensión pentecostal de este texto tiene un sólido fundamento exegético. La manera dogmática de algunos teólogos en el análisis de este texto es impresionante. Motivados, dice Goncalves, por un celo de carácter simplemente confesional y, mucho más, por un radical antipentecostalismo, no se dan cuenta de que ni siquiera están observando las reglas que se requieren en la interpretación de un texto bíblico. Parece, dice, que utilizan la vieja máxima enseñada por Arthur Schopenhauer, un filósofo del siglo XIX, para ganar un debate. Schopenhauer enseñó cómo ganar un debate, incluso si no tenía razón. Según él, cuando alguien está en desventaja en un debate, es decir, no tiene razón, la única forma de intentar ganar es acusar o burlarse del retador. Esto hoy en día sería como una falacia ad hominem, sería como atacar a la persona, al retador, en vez del argumento. Entonces, dice Goncalves, me parece que muchos están recurriendo a este método para intentar desacreditar la hermenéutica pentecostal. Bien, entonces, la erudición conservadora ha mantenido durante mucho tiempo una comprensión idéntica a la que tienen los pentecostales clásicos en los textos de Mateo 3, versículo 11, y Lucas 3, versículo 16. Difieren en función, pero no en la forma. Ojo, la erudición conservadora tiene un concepto básicamente parecido al que tienen los pentecostales clásicos. D.A. Carson, un erudito, cuya erudición es incuestionable y quien es considerado como una de las mayores autoridades en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento, al comentar este pasaje dice: muchos ven esto como un bautismo doble, uno en el Espíritu Santo por los justos y otro en fuego para los que no se arrepienten. Véase el trigo y la paja en el verso 12. El fuego en Mateo 4.1 destruye y consume. En Malaquías 4.1, perdón. Sin embargo, hay buenas razones para hablar de fuego junto con el Espíritu Santo como agente limpiador. Las personas a las que se dirige Juan están siendo bautizadas por él. Probablemente se arrepintieron. Más importante aún, la preposición griega de con no se repite antes de fuego. Una preposición mantiene Espíritu Santo y fuego,
Y con esto generalmente sugiere un concepto unificado. Fuego, espíritu, ¿sí? Una unión o algo similar. Después voy a dejarles las referencias para que puedan estar tranquilos de que lo que estoy diciendo está perfectamente justificado con fuentes, ¿no? En el Antiguo Testamento, dice Goncalves, el fuego a menudo tiene una connotación limpiadora y no destructiva. Por ejemplo, vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 25. Isaías 1:25 dice así: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda impureza. Al mismo tiempo, Zacarías 13. Vamos a Zacarías, capítulo 13. Zacarías 13. Versículo 9, dice así: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y por último, Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3, que dice así: y aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. El bautismo en agua de Juan, continúa Goncalves, está relacionado con el arrepentimiento, principalmente. Pero aquel para quien prepara el camino, administrará el bautismo de fuego del Espíritu que purifica y refina a la persona. En un momento en que muchos judíos sintieron que el Espíritu Santo había sido quitado hasta la era mesiánica, ¿sí? Una vez que se cierra el canon del Antiguo Testamento con el último escrito del Antiguo Testamento, ¿sí? Esta era la perspectiva judía. Los textos mismos apócrifos, llamémosle, del Antiguo Testamento, relatan que ellos tenían conocimiento de que ya había básicamente cesado la obra del Espíritu Santo de levantar hombres, profetas, para que pudiera transmitir por escrito y transmitir la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando les llega este anuncio, solo podían recibirlo con entusiasmo y anticipación. Esto es lo que dice Carson. Ahora bien, la interpretación de Carson, dice Goncalves, sin duda, demuestra la lectura más natural de este texto. Carson, al mismo tiempo, no está solo. Charles Ellicott, que nació en 1848 y murió en 1905, en su comentario de la Biblia para un lector en inglés, tiene la misma comprensión. En su clásico comentario de Clarke, escribió el erudito inglés Adam Clarke, que nació en 1760 y murió en 1832, dice: no es difícil demostrar que aquí se hace referencia a las influencias del Espíritu de Dios. La religión de Cristo, de Jesús, iba a ser la religión que tendría su lugar en el corazón. Los preceptos externos, por muchos que se describan, no pueden describir la espiritualidad interna. Esto estaba reservado para el Espíritu de Dios y solo para Él. Por lo tanto, está representado por el símbolo del fuego, porque Él iluminaría y vigorizaría el alma, penetraría en todas sus partes y asimilaría toda la imagen de Dios, del Dios de gloria. Entonces,
De la misma manera, Fritz Renker, que nació en 1897 y murió en 1965, un erudito alemán comentando Lucas capítulo 3, versículo 16, dice: el fuego en el versículo 16 también designa la actividad del espíritu, también bajo el aspecto de su acción negativa, ya que consume todo aquello que obstaculiza la formación del nuevo ser humano consagrado a Dios y que necesita ser aniquilado. En consecuencia, el fuego es imagen de juicio, pero de juicio misericordioso que purifica y limpia, como el fuego de un orfebre. El fuego, del verso 17, por otro lado, es la imagen del juicio final, de que ellos evitarán el fuego sagrado de la santificación. Por tanto, también se diferencia expresamente del fuego del verso 16, mediante el apéndice insaciable, es decir, eterno. Entonces, el expositor, también al mismo tiempo, el expositor bíblico James Barley, comentando Mateo capítulo 3, versículo 11, observa: la pregunta es si el fuego representa la acción purificadora de Dios en la vida de los que son bautizados en el Espíritu Santo, es decir, los creyentes, o si se trata de una referencia a los incrédulos y rebeldes que serían cautivados por el fuego. Como el texto dice que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, verso 11, parece que ambas figuras se refieren a los mismos objetos, es decir, a los creyentes. Francisco Lacueva, al mismo tiempo un gran erudito y autor del clásico Nuevo Testamento interlineal griego en español, destaca que quien es bautizado con el Espíritu Santo es bautizado con fuego. Está iluminado el fuego. Ese es el Espíritu Santo, un espíritu de iluminación. Se calienta el fuego y no ardían sus corazones dentro de ellos. Consume el fuego y no consume el espíritu de juicio, la escoria de nuestras corrupciones. No tiene el fuego una tendencia a elevarse y hacer que las cosas que alcanza se le parezcan. Así el espíritu hace al alma como él, y su tendencia es ascender al cielo. Continuando, en el periodo de la Reforma, tanto Erasmo de Rotterdam, católico, como Juan Calvino, protestante, entendieron, ¿sí?, esta escritura como una referencia a un hecho único, no separado. Respondiendo a la pregunta de cómo entender Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan Calvino, esto es para los que nos critican a nosotros los pentecostales, si vienen de una línea reformada por nuestra interpretación, responde diciendo: ¿qué quiso decir Juan entonces cuando dijo que él bautizaba con agua, pero que luego vendría el que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, o con fuego? Esto se puede explicar rápidamente. Juan no quiso distinguir entre un bautismo y otro, pero lo que él hizo fue comparar su persona con la de Jesucristo. Y luego se declaró ministro del agua y Cristo dador del Espíritu Santo, y que manifestaría ese poder mediante un milagro visible en el día en que enviaría el Espíritu Santo a sus apóstoles mediante lenguas de fuego. Esto es increíble. El mismo Juan Calvino está diciendo en Los Institutos de la Religión Cristiana, volumen 3, básicamente la misma posición que los pentecostales clásicos. Cada vez es más evidente entonces en este aspecto, dice Goncalves, que esta es la interpretación más adecuada de estos textos. Si este es el entendimiento natural de estas escrituras, ¿de dónde viene la interpretación del doble bautismo? Esta es una pregunta muy interesante. Existe un consenso entre los eruditos de que esta interpretación se conoce por Orígenes. El expositor bíblico Johann Friedrich von Meyer, que nació en 1800 y murió en 1873, define la tesis del doble bautismo, y acredita a Orígenes, ¿sí?, la paternidad de este entendimiento. Pero el propio Meyer
reconoce que académicos como Erasmo de Rotterdam, Beza y Calvino tienen un entendimiento opuesto. Cabe señalar que el mismo hecho de asociar la interpretación, ¿sí?, a la figura de Orígenes, que vivió en 1805 después de Cristo y murió alrededor del 250 después de Cristo, con la interpretación de Mateo 3, versículo 11 y Lucas 3, 16, debe llevar a quienes defienden la tesis del doble bautismo a ser más cautelosos en sus dogmatismos. Orígenes, quien fue un padre de la iglesia primitiva, fue influenciado por el platonismo. Y en este sentido hay toda una gama de erudición que trata este tema, y no me voy a meter mucho en esto, pero fue muy influenciado por la filosofía platónica, ya que fue discípulo de Ammonius Saccus, que fue el fundador del neoplatonismo, y la alegoría de Filón de Alejandría. Su forma de interpretar la Biblia es duramente criticada por abusar por el subjetivismo y la alegoría. ¿Por qué? Porque en aquella época se trataba de hacer llegar a ciertos filósofos en la época de Alejandría, el Antiguo Testamento, de una forma más filosófica, porque eran muy burlados los judíos de la época de la diáspora en aquellos días. El escritor Pablo Anglada, refiriéndose al método utilizado por Orígenes, dice: este método puede brindar interpretaciones muy interesantes, pero quita el verdadero significado que el texto pretendía transmitir, desviando la atención del lector de su verdadero significado. En su clásico comentario del Testamento griego, el erudito y crítico textual Henry Alford, que él nació en 1810 y murió en 1871, al comentar Mateo capítulo 3, versículo 11, llama la atención sobre este hecho. También, al analizar el texto de Mateo 3:11, dice: esto se cumplió literalmente en el día de Pentecostés, pero Orígenes y otros se refieren a las palabras del bautismo de los justos por el Espíritu Santo y de los impíos por el fuego. No tengo ninguna duda, dice, de que esto, que me sorprende ver confirmado por Neander, de Waite y Mayer, es un error en el presente caso, aunque aparentemente para el lector superficial, corroborado por el verso 12, separar pneuma agio, en griego Espíritu Santo, como perteneciente a un grupo de personas, y puri, fuego, como perteneciente a otros, cuando ambos están unidos, ¿sí?, es en el último grado de dificultad introducir confusión en este conjunto de en el conjunto del pasaje. Los elementos de comparación de este versículo son estrictamente paralelos entre sí. El bautismo por agua, cuyo fin es la metanoia, o sea, el arrepentimiento. Recordemos que metanoia es básicamente ir caminando y arrepentirse y empezar a caminar para otro lado, dar media vuelta. Entonces, el bautismo en agua su fin es la metanoia, llegar al arrepentimiento. Un simple estado de transición cuya nota de preparación, ¿sí?, el bautismo por el Espíritu Santo y fuego, cuyo fin es, el verso 12, la santificación. Los eruditos, continúa Goncalves describiendo a grandes eruditos, Roberto Jamieson, A.R. Fusser y David Brown, en el clásico comentario exegético y expositivo de la Biblia, comentando Mateo capítulo 3, versículo 11, enfatizan lo consiguiente: viendo este bautismo como algo distinto del Espíritu, es decir, un bautismo de los impenitentes con el fuego del infierno, es algo fuera de lo común. Sin duda, esta fue la idea de Orígenes entre los padres y de Neander, Mayer, de White
y Lange entre los modernos. No ayuda mucho pensar que este fuego en el último día, cuando la tierra y las obras en él sean quemadas. En nuestro concepto, dice, se trata del carácter llameante de la obra del Espíritu en el alma que busca, consume, refina y sublima. Así entienden estas palabras estos intérpretes. Ahora bien, la hermenéutica pentecostal, mis amados hermanos, enfatiza que este es el entendimiento que debe mantenerse sobre los eventos del Jordán, que tuvieron lugar durante el bautismo realizado por Juan el Bautista. Y lo hace así porque comprende que las palabras de Juan el Bautista al referirse al bautismo de fuego están íntimamente ligadas a las lenguas del fuego, ¿sí?, del cenáculo, en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Comentando el pasaje, y aparecieron repartiéndose entre ellos lenguas como de fuego, y una se paseaba sobre cada uno de ellos. En Hechos 2.2, el teólogo Simon Kinsmaker dice: este es el cumplimiento de la descripción de Juan el Bautista acerca del poder de Jesús. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Mateos 3.11, Lucas 3.16. En el Antiguo Testamento, el fuego se usa a menudo como símbolo de la presencia de Dios en relación con la santidad, el juicio y la gracia. Asimismo, un gran expositor muy conocido, Samuel Pérez Milos, en su serie de comentarios exegéticos realizados a partir del texto griego, destaca el carácter depurativo que tendría sobre los cristianos el bautismo en el Espíritu Santo. En su exhaustivo también comentario de 1963, de 1963 páginas sobre Hechos de los Apóstoles, Milos destaca este versículo en el Jordán y en el cenáculo. Este bendito bautismo, dice, también será con fuego. El mismo acontecimiento de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, armonizada completamente con las lenguas como de fuego, distribuidas sobre cada uno de los presentes. El simbolismo del fuego está ligado a la representación de Dios. El fuego es un signo de la presencia de Dios, como cuando se le apareció a Moisés como una llama de fuego en Éxodo capítulo 3, versículo 2. En este mismo sentido, el fuego fue signo de aprobación divina, como en la construcción del tabernáculo, Levíticos capítulo 9, versículo 24. En el sacrificio de Elías en el monte Carmelo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. Signo de protección divina, como ocurrió con la conducta de Israel, con el trayecto de Israel en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Al mismo tiempo, el teólogo anglicano John Scott, cuya hermenéutica es claramente antipentecostal, reconoce que hay un vínculo, ¿sí?, entre Mateos 3, 11 y Hechos 2, versículo 3. Al comentar sobre esta última referencia bíblica dice: si permitimos que otras partes de las Escrituras nos guíen en la interpretación, parece que estos tres signos, viento, fuego y el habla, representaron al menos el comienzo de la nueva era del Espíritu. Juan el Bautista había asociado el viento con fuego y el nuevo trabajo que iba a venir a hacerse. Si este es el caso, el sonido como un viento puede simbolizar el poder que Jesús había prometido para que lo presenciaran. Lucas 24:49, Hechos 1, versículo 8. La visión de fuego, pureza, como el carbón ardiendo que limpió Isaías en Isaías 6:6 y 6:6, versículo 7. Y hablando en otras lenguas, la universalidad de la iglesia cristiana. Entonces, de manera similar, William Hendrickson asocia Hechos, capítulo 2, versículo 3, a Lucas 3, versículo 16, al comentar sobre este último.
Dice, la mención del fuego, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego, armoniza esta aplicación con Pentecostés. Cuando se les aparecieron lenguas de fuego divididas, descansando sobre cada uno de ellos, Hechos, capítulo 2, versículo 3. La llama iluminaria, el fuego purifica, el Espíritu hace ambas cosas. Entonces, este enlace también lo ve el comentarista Werner de Boer en su obra titulada Hechos de los Apóstoles, comentando la expresión, dice que, y se les aparecieron lenguas que se repartieron como de fuego. Dice que Juan el Bautista ya había hablado del bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego siempre ha sido como la luz y la tormenta, signo de la esencia y acción divina. Entonces, declaro en este texto, que es la interpretación, dice Goncalves que declara que este texto, la interpretación más fiel de la escritura que uno puede tener, ¿sí? Y que es el entendimiento sostenido por pentecostales y no pentecostales. También que la divergencia no es tanto de forma, sino de función. Los cristianos identificados en la tradición protestante como históricos creen que el bautismo en el Espíritu Santo está relacionado al Espíritu que mora en nosotros, mientras que los pentecostales creemos que hay una relación, ¿sí? Y que está enfocado al empoderamiento, o sea, al revestimiento de poder para testificar a Cristo. En el primer aspecto, ¿sí?, la expresión del bautismo en el Espíritu se confunde con la conversión. Y esto es algo que los pentecostales tienen muy bien sistematizado y explicado. Mientras que el segundo, ¿sí?, es distinto y separada de ella. O sea, en la tradición de los cristianos históricos, las iglesias históricas, más que nada, línea reformada, ellos van a decir que esto es necesariamente, se está tratando tema de purificación, salvación, o sea, en un aspecto soteriológico. El bautismo con el Espíritu Santo es, según ellos, y y 1 de Corintios capítulo 12, es la entrada al cuerpo de Cristo, o sea, la regeneración. Mientras tanto, los pentecostales van a separar esto, va a haber una separabilidad teológica, y van a decir, ok, pero una cosa es ser bautizados para entrar en el cuerpo de Cristo, y otra cosa, como habla Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, y otra cosa, ¿sí?, es como lo entiende Lucas y Mateos, al bautismo con el Espíritu Santo como un revestimiento de poder. Más que nada Lucas. Como un revestimiento de poder. El bautismo con el Espíritu Santo entonces es posterior a la regeneración, una vez que uno es salvo, eso es posterior, ¿sí? Y es una obra distinta y subsecuente a la regeneración, a la conversión, al nuevo nacimiento. Ahora, esta ya es otra cuestión, dice Goncalves, que se tratará en otro momento. El punto aquí es que el bautismo en el Espíritu Santo y con fuego profetizado por Juan el Bautista es visto por la gran mayoría de los eruditos conservadores como una experiencia única y está asociada con la vida cristiana de el empoderamiento para, como menciona Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, para ser testigos de Cristo. Por tanto, burlarse de los pentecostales, dice Goncalves, porque creen de esta manera, es recurrir a la desesperación de Schopenhauer. Mis amados hermanos, eso ha sido todo por hoy. Ese ha sido el artículo del pastor José Goncalves. Espero próximamente traer
sobre la perspectiva que tiene Silas Daniel, que es muy interesante, es muy buena, y que pueda estar enriqueciéndonos a todos, y así al mismo tiempo también traer la otra perspectiva, porque hay muchos pentecostales que creen, como muchos sectores reformados, de que este bautismo con el Espíritu Santo es diferente a el fuego, ¿sí?, que es más para juicio de los versículos siguientes. Y no hay ningún problema en ello. Así que, mis amados hermanos, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video. No olviden dejar su like, comentar qué les parece. Si hay algún tema que les gustaría que se trate sobre pentecostalismo, alguna interpretación, alguna posición, postura, lo que sea, sobre las asambleas de Dios, sobre alguna denominación, otra denominación pentecostal, que sería muy interesante también tratar sobre ello en este canal. Así que me despido, esto ha sido Pentecostalismo Máximo, y recuerden una cosa: Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo y está pronto por regresar. Dios los bendiga.